¿Qué tal? Buen día. Vamos a desarrollar el curso de biología. Vamos a hacer una pequeña actualización a los videos que ya están disponibles en el canal desde hace buen tiempo y sobre todo enfocarlo un poco más en lo que nos solicita la universidad actualmente, ¿no? En su proceso de admisión para poder lograr el ingreso. Bien, nos introducimos al tema. Vamos a hablar primero de lo que es la definición, algunas ramas de la biología. Y propiamente luego hablaremos un poco de los niveles de organización, bioelementos y biomoléculas. Es un temario un poquito amplio, pero es dentro de todo manejable. Bien, para empezar, ¿no? Todos tenemos una idea de cuál es la definición de lo que viene a ser la ciencia biológica, ¿no? Tenemos una idea, sea una idea lejana o cercana. Se define más que todo como una ciencia de la vida, ¿no? Eso incluso desde la parte etimológica, ya que biología viene de dos raíces, una raíz que es bios, que significa vida, y otra raíz que viene a ser logos, que va a significar más bien tratado, ¿no? Dos raíces griegas, entonces, para abarcar el tema de la biología. Ahora, se le llama ciencia de la vida justamente porque la biología se encarga del estudio del origen, de la evolución, clasificación, estructura, función, herencia, etcétera, de los organismos y de cómo estos también se van relacionando, sea con el medio ambiente o sea con otros organismos, ¿no? Es más, la biología es tan amplia que incluso el estudio que vamos a hacer se va a dividir casi por niveles, ¿no? A eso es a lo que se le va a llamar niveles de organización. Ahora, habría que tener un poco de cuidado en esta parte. Solo hay que recordar que una definición mucho más amplia y precisa indica que la biología, tal y como ya le hemos dicho, estudia el origen, estudia la evolución, la clasificación, una rama específica se va a encargar de eso, la estructura, la función, la herencia. Es una definición moderna, contemporánea, porque ya abarca todos los temas que vienen a ser un tanto genéticos, temas que están en auge, como el tema de la evolución, etcétera, ¿no? Entonces hay que contextualizar un poco la definición. Ahora, en biología tenemos muchas ramas, ¿no? Hay una gran cantidad de ramas, hay algunas que se han añadido durante este tiempo y vamos a mencionar las más importantes. A ver, primero, biología celular no es lo mismo a biología molecular, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de biología celular, el estudio de la biología abarca todo lo que viene a ser la célula, sea una célula procariota o sea una célula eucariota. En cambio, profe, ¿cómo se le llama a la biología que estudia el agua, que estudia carbohidratos, lípidos, proteínas, etcétera? Eso más bien sería, creo que no está por acá, lo podemos agregar, biología molecular, ¿no? Eso más bien sería biología molecular. Cuando se encarga del estudio de los carbohidratos, lípidos, el agua, los gases, sales minerales, etcétera, estamos hablando de una rama llamada biología molecular. Ahora, la histología está encargada del estudio de los tejidos. Vamos a hablar un poco más de esto en los niveles de organización. Recordemos que hay cuatro tejidos principales. Lo vamos a ver más adelante. La anatomía, que también es parte de todo este bloque, va a estar encargado del estudio de las estructuras macroscópicas, aquellas estructuras que se pueden ver a simple vista, macroscópicas. La fisiología, una de las ciencias más importantes, encargada del estudio de las funciones, ¿no? Así como estudio la estructura, también debo estudiar las funciones. La embriología, que va a estar encargada del estudio de lo que vienen a ser los embriones, ¿no? El desarrollo embrionario, cómo es que el embrión o incluso cómo es que el cigoto va transformándose poco a poco en un embrión, posteriormente en un feto,
hasta poco antes de nacer. De eso se encarga la embriología. Por ahí también se le suele llamar ontogenia, ¿no? Debido a que abarca todo este periodo de desarrollo embrionario. La genética, que también es parte de la biología que se va a encargar del estudio de la herencia, ¿no? De qué manera se transmiten los caracteres hereditarios y demás, y que tiene como padre al científico sacerdote agustino Gregor Mendel. La taxonomía, más bien, se va a encargar de todo lo que conlleva lo que dice también por acá, la clasificación, ¿no? La taxonomía entonces se encarga de la clasificación. Tiene un orden, ¿no? Eso a partir incluso desde la época de Carlos Linneo, esto tiene un orden. Hay manera de indicar de qué organismo, sea animal o vegetal, estamos hablando. Hay un orden en todo caso. La paleontología, que va a estar bastante relacionado con lo que vienen a ser el estudio de los fósiles, ¿no? Paleonto, que significa antiguo, el estudio de los fósiles, para relacionarlo un tanto con el estudio de lo que vienen a ser las teorías de la evolución, las teorías del origen de la vida, etcétera. La evolución por sí misma, que al menos en esta parte vamos a ver algunas teorías, esto casi al final del curso, es el último tema que corresponde a biología. La etología, ¿no? Para eso debo saber un poco de griego, ¿no? La raíz ethos, que significa hábito, y por tanto la etología estudia el comportamiento. Claro, no el comportamiento humano propiamente, porque de eso se estaría encargando una disciplina filosófica, que no es nuestro tema, llamada la ética. La etología es básicamente el comportamiento de los organismos de manera general. La ecología, que viene a ser también un segmento de este gran curso llamado biología, que se va a encargar del estudio del medio ambiente y todo lo que conlleva en cuanto a su interacción con los organismos, relaciones del ecosistema, cadenas alimenticias, ciclos biogeoquímicos, etcétera. La botánica, encargada del estudio de las plantas, ¿no? La zoología, más bien encargada del estudio de los animales, ¿no? El estudio de los animalitos, la zoología. Y recordemos que también la teoría celular, ¿no? Eso suele ser pregunta para el primer examen del CEPRU, admisión también. Recordemos que la teoría celular ha sido propuesta por tres personajes, entre ellos un botánico y un zoólogo, ¿no? Hablamos en este caso, respetando un poco el orden, el zoólogo se llamaba Theodor Schwann, ¿no? Y el botánico Matthias Schleide, ¿no? No hay que olvidarlo. La antropología, encargada más bien del estudio del hombre, antropo significa hombre, encargada del estudio del hombre. La parasitología, tal y como el nombre ya lo indica, el estudio de todos aquellos parásitos, pero que de alguna u otra manera tienen cierta importancia porque tienen que ver con la salud humana, ¿no? Ahí destacan, por ejemplo, los helmintos, que vienen a ser los gusanitos, ejemplo, algunos artrópodos de importancia, etcétera, ¿no? La parasitología. No toda la escala zoológica son parásitos, ¿no? Hay algunos parásitos de importancia, el caso de la tenia, que se va a mencionar bastante a lo largo del curso, etcétera. La microbiología, encargada del estudio de los microorganismos propiamente, microorganismos, microorganismos, y que también tienen importancia, sea para el estudio propiamente teórico, en cuanto a las teorías del origen de la evolución, etcétera, y en cuanto al estudio a nivel médico, ¿no? Porque también hay bastante bibliografía científica, bibliografía médica, que nos indica la importancia de conocer a los microorganismos, tipo lo que son las riquecias, tipo lo que son los virus, aunque de eso se va a encargar más que todo la virología, no estamos mencionándolo acá. El estudio de los virus se va a encargar la virología más bien, etcétera. La ficología, que está mencionada en la fichita del CEPRU,
¿no? También, que va a estar encargada más que todo, va a estar encargada más que todo de lo que viene a ser el estudio de las algas, ¿no? El estudio de las algas. Claro, de manera general. Recordemos que hay muchas algas, algas pardas, algas verdes, algas rojas, cianobacterias o algas verde azules, etcétera. Hay gran cantidad de algas. Profe, ¿qué más? La protozoología, ¿no? Que se va a encargar del estudio de lo que vienen a ser los protozoarios, propiamente, de los protozoarios, como sería el caso de los arcodinos, los flagelados, apicomplexos, los ciliados. La micología, que viene justamente de la raíz mico, que significa hongo, encargada del estudio de los hongos, ¿no? Sea un ascomicete, basidiomicete, deuteromicete, etcétera. Hay una clasificación de honguitos también que es importante conocerla. Creo que esto ya se deduce. Bacteriología encargada del estudio de las bacterias, ¿no? Encargada del estudio de las bacterias. La patología, que viene de la raíz patos, que significa enfermedad, encargada del estudio de las enfermedades. La patología. Y más recientemente, la ingeniería genética, bastante relacionada, ¿no? Con los organismos y aquellos productos que son o que tienen alguna que otra variante a nivel de su estructura genética. Por ahí que se le llame transgénico, ¿no? Profe, no hemos visto bioquímica, biofísica. Bueno, es que eso lo vamos a ver en la siguiente, porque es una mezcla, es una trabazón entre lo que viene a ser la biología con la química, entre lo que viene a ser la física con la biología. Es una especie de trabazón, se van a relacionar. Listo. Estas son las principales ramas. Recordar que al examen uno puede tener la tentación de decir, profe, esta no viene a examen. Sí vino, y justamente vino esto, etología, ¿no? Así que no está de más saberlo. Además, creo que gran parte de esto lo conocemos, o al menos lo podemos deducir. Por lo demás, creo que simplemente pensar un poquito y podremos llegar a la respuesta, seguramente. Muy bien. Profe, ¿algo más que podamos agregar? Sí. ¿Para qué nos sirve la biología? ¿No? O sea, al final, hablamos de este curso, estudiamos este curso ampliamente, pero de repente no sabemos exactamente para qué sirve la biología. Primero, a través de la biología, a través de la biología, el ser humano se va conociendo de una manera un poco más integral, ya que estudiamos la estructura, estudiamos la función de lo que viene a ser el cuerpo humano. Además, recordemos que parte esencial de todo esto es tratar al ser humano, en el sentido de que debemos salvaguardar la salud del ser humano. Por tanto, la biología es un arma fundamental para la prevención de enfermedades, ¿no? Desde el punto de vista del ser humano, prevención de enfermedades. Pero asimismo, el ser humano también como parte interactora del medio ambiente, también evita con el conocimiento biológico la contaminación, o en todo caso la aminora, ¿no? O en todo caso la aminora. Ahora, todo relacionado con funciones vitales del ser humano, ¿no? La nutrición, la nutrición adecuada que debe tener el ser humano, por ejemplo, la nutrición adecuada, la importancia de mantener una buena salud a través de lo que viene a ser el deporte, con todo el conocimiento biológico que uno va a ir obteniendo, ¿no? Y además, a través de los estudios más contemporáneos, está el conocer de manera un tanto adecuada, manera un tanto teórica, todo lo que conlleva la herencia, que es un tema que está en auge, ¿no? La cuestión de la herencia, el dinamismo de la ciencia, que viene a ser la genética, en cuanto a lo que viene a ser esta parte, ¿no? Sobre todo para descubrir
un poco los mecanismos que conllevan el origen y la evolución, ¿no? Que actualmente son temas pendientes que tiene la ciencia y que seguramente con el paso del tiempo, el auge científico, ya van a ir dilucidando, ¿no? Y seguramente va a llegar a nosotros los estudios cuando estén debidamente confirmados. Ahora, ¿alguna relación con otras ciencias? ¿No? Por ejemplo, la biología se relaciona con la física, a lo mejor no les gusta mucho física, pero desde el siglo XX y gracias a la mejora de los microscopios, la biología ha podido desarrollarse mucho más, ¿no? De ahí que apareció también la microbiología que se encarga de el estudio de aquellos organismos que pertenecen a un mundo un poco más pequeño, microscópico, ¿no? Valga la redundancia. Y cuando la física, los principios físicos y demás ayudan a la biología, colaboran con la biología, a eso se le llama biofísica. Y la biofísica, entre otras cosas, porque también es una ciencia un poco amplia, me explica, a través justamente de esta base física, de esta base teórica física, la dinámica de los procesos vitales, ¿no? Especialmente, por ejemplo, más que especialmente, a modo de ejemplo, la cuestión de la locomoción, ¿no? La cuestión de la locomoción. Por ejemplo, ¿no? Solo por poner un ejemplo. Profe, la astrofísica, ahí está. También relacionado con la biología, desde el punto en que la astrofísica nos indica algunos detalles evolutivos, características de lo que viene a ser la materia cósmica y la energía que yace en el universo. ¿Para qué? Para que de esta manera, conociendo adecuadamente la materia cósmica y la energía que uno puede encontrar en el universo, nos dilucide un poquito más, sea un poquito más notorio todo lo que viene a ser el tema de la evolución, ¿no? Recordemos que la ciencia no solo busca en nuestro planeta las respuestas para lo que viene a ser la cuestión evolutiva. El estudio también se hace fuera del planeta, fuera de los límites de nuestro planeta, para obtener quizá un poco más de teoría y un poco más de evidencia que pueda contrastar con lo que actualmente tenemos en el planeta, ¿no? Ahora, eso nos va a explicar qué cosa, cómo es que se ha originado la materia, que todavía sigue en estudio, y cuál es el posible origen de las radiaciones. ¿Por qué se habla de la radiación? Porque recordemos que la radiación es importante para los temas de la fotosíntesis. Y todo lo anterior que me puede explicar con el paso del tiempo, el origen de la vida, ¿no? Probablemente en algún momento ya podamos tener una explicación mucho más clara acerca del origen de la vida. La química, que también está implicada en todo este proceso, la química, que junto con la biología va a formar una ciencia bastante compleja llamada bioquímica. Y es la bioquímica la que me explica con mucho más fundamento cómo entender la estructura, pero sobre todo las reacciones, porque gran parte de los procesos metabólicos, ¿no? Cuando hablamos de metabolismo, hablamos de toda esta sumatoria de reacciones químicas. Recordemos que en metabolismo se habla de dos cosas, el anabolismo, por un lado, y el catabolismo, por otro lado. Ahora, no parece trascendente, pero en realidad sí lo es. Procesos metabólicos, por ejemplo, son la reproducción. Procesos metabólicos son la fotosíntesis, la digestión, la respiración, etcétera. Es decir, la bioquímica es la que nos ayuda a entender los procesos vitales de la vida que son netamente metabólicos, ¿no? Esa es la relación entonces que tiene la biología con otras ramas como las que estamos indicando ahora mismo. Bien, profe,
Siguiente. Las matemáticas. Profe, no me gustan las matemáticas. Es cierto, pero también dentro de la matemática podemos ver lo siguiente, ¿no? El aporte de lo que vienen a ser los porcentajes, las proporciones y todo lo que conlleva estadísticas. La estadística es importante porque nos da algunos datos a través de un muestreo para ver cuál es el estado actual, por ejemplo, de una población. ¿Y cómo se aplica eso en biología? Cuando se utilizan las estadísticas para ver el estado actual de una población respecto a un tópico, ¿no? Digamos, sobre todo en medicina. Quiero ver, quiero ver cuántas personas se han contagiado, entre comillas, de lo que viene a ser el COVID o la COVID-19. Esos datos me sirven. ¿Por qué? Porque me dan un dato matemático que yo puedo utilizar para hacer algún tipo de predicciones, para inferir cuánta gente se podría contagiar más adelante, en el futuro, porque ya tengo algunos datos que ya me dan un poco más de panorama como referencia. Y cuando esto se utiliza en la parte de las ciencias médicas, a esto ya se le llama bioestadística. No solo en las ciencias médicas, ¿no? En general en todo lo que viene a ser las ciencias biológicas y demás, ¿no? La bioestadística, propiamente dicha. Ahora, profe, ¿qué otra ciencia también aparece por acá? Las ciencias de la Tierra, de manera general, ¿no? Que más que todo es una integración de la física con la química. Y lo que buscan es explicar el origen, la estructura y la evolución de nuestro planeta, además de la interacción que tiene la Tierra con los distintos procesos biológicos. Eso se va a ver un poquito más claro cuando hagamos la parte de medio ambiente, ¿no? Un poquito más claro cuando se vea la parte de medio ambiente. Listo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Profe, por último, las ciencias de la salud, de la que estamos hablando hace buen rato, que tienen como objetivo la prevención, sobre todo la prevención, y buscar el remedio para aquellos problemas de salud que aquejan a nuestra sociedad, ¿no? Para eso se efectúan algunos tratamientos que se tienen que apoyar sí o sí en conocimientos biológicos, ¿no? Es decir, yo no puedo aplicar un tratamiento sin tener la base biológica, sin tener la base química, la parte bioquímica de dicho tratamiento. Más que todo el mecanismo de acción. ¿Cómo es que este tratamiento va a actuar sobre el organismo? ¿Cuáles son las interacciones a nivel químico que van a desarrollarse dentro del organismo, dentro de la célula? O sea, no es algo al azar. Cuando uno desarrolla un tratamiento, tiene que tomar en cuenta eso. Y para eso hay que tener base biológica, ¿no? Para eso hay que tener base biológica. Muy bien. Listo. Listo, chibolitos. Perfecto, profe. Entonces, ese primer tópico pertenece sobre todo a la introducción. Es el primer tópico que pertenece a la introducción. El siguiente corresponde a los niveles de organización.